anteriormente habíamos visto cómo la importancia, ¿no?, de lo que él menciona, de darles el Evangelio. Le estaba mencionando de lo que era realmente el Evangelio. Y ahorita lo que vamos a estar viendo es algo muy importante. Antes de decirle esas buenas noticias, les empiezo a decir, ¿por qué necesitamos buenas noticias? ¿Por qué necesitamos un Evangelio? ¿Por qué es importante ver que Cristo es nuestro Salvador? La gente puede decir, bueno, ¿te salvo de qué? Si tengo quizás algún problema financiero, pues trato de pedirle ayuda al gobierno. Si tengo un problema de salud emocional, pues voy con un psicólogo. Si tengo algún problema de salud física, voy con un doctor. ¿Para qué necesito a Cristo? O si necesito nomás algo religioso, pues hago una devoción a algún Dios y ya con eso. Pero Pablo menciona, no. Tienes que darte cuenta del problema. Y el problema que vimos es la ira de Dios. Pero aquí también nos vamos a dar cuenta de que la magnitud de ese problema. Y lo vamos a ver de una manera como quizás tú nunca lo habías visto. Quizás tú dirías, bueno, la ira de Dios solamente se puede ver, por ejemplo, cuando vino el diluvio, ¿no? Y ahí claramente se vio la ira de Dios y se llevó a todos. No, el apóstol Pablo menciona, la ira de Dios va mucho más allá de eso. Y lo vamos a seguir viendo aquí en Romanos capítulo 1. Ahí, como ustedes pueden ver, es una revista que se llama Time. Ese artículo salió en el 2008, ya tiene tiempo que salió el artículo. Pero ahí estaba mencionando cómo nuestros niños pues están teniendo súper tamaño. Prácticamente menciona a nuestros super niños. Y se debe a la dieta que generalmente se lleva a cabo en este país. Como ven, pues tienen muchos golosinas, a más no poder. La comida que se les da a los niños, pues muchas veces no es de lo más indicada. Como saben, yo trabajo en un hospital y ahí estaba interpretando para uno de los doctores, donde le estaban tratando de hacer saber a los papás la magnitud del problema que estaba teniendo su hijo. Apenas estaba entrando a la adolescencia, pero tenía ya problemas en cuanto al peso. Y quizás los papás no se podían dar cuenta de qué tan problemático era eso. Pero el doctor, ¿no?, estaba muy enfático diciéndole, ¿sabe qué? Ya a esta edad su hijo ya tiene problemas de corazón. Ya la grasa que se encuentra de su cuerpo está rodeando ya su corazón. Ya tiene problemas de su corazón apenas a la edad temprana de la adolescencia. No nada más eso, claramente me doy cuenta por algunas marcas que se pueden ver ahí en algunas ciertas áreas del cuerpo que él ya es prediabético. Y menciona, ¿qué es lo que están comiendo? ¿Qué tipo de comida le están dando? Y él menciona, bueno, es que todo lo que quiere comer son esos McNuggets de pollo y las papitas fritas. Eso es todo lo que quiere comer. Y le dice, y pues, ¿eso es todo lo que quiere? Sí, frutas, verduras, no come nada de eso. Y escucha, hija, escucha, ¿cómo tienes que estar comiendo eso? Y dice, ¿y de dónde saca el dinero para comprar las chicken nuggets y las papitas fritas, ¿no? Las french fries, ¿no? Le dice, bueno, pues pues que si no, pues no come nada de eso. O sea, si uno no va y le compra eso, pues ya no come nada. Y el doctor trataba de decirle, bueno, yo entiendo que realmente uno le quiere dar a los hijos pues lo que ellos quieren, ellos desean, y entiendo que no quiere uno verlo quizás sufrir, y el adolescente se pone a llorar si no come sus chicken McNuggets y le duele la cabeza. Dice, pero tienen que darse cuenta que está haciendo un berrinche y lo están tratando como un niño de 2 años. Él no se va a morir de hambre si ustedes le dan, no precisamente que lo van a exigir a come específicamente esto, pero que únicamente en la casa tiene que ser un cambio de familia. Únicamente en la casa tiene que haber alimentos que sean saludables, nada de bebidas azucaradas, nada de refrescos, nada de jugos, que sean cosas saludables, y ya el niño que escoge, les aseguro que no se va a morir. Yo sé que es difícil negarle unas cosas a los niños, y no significa que nunca vayan ahí a McDonald's, compre sus hamburguesas, compre sus chicken McNuggets, sus papitas, pero de vez en cuando, unas ocasiones especiales, ¡qué bien! Y también hay cosas saludables en McDonald's, por cierto. Yo generalmente ahí voy los miércoles, me tomo mi super ensalada asiática, bien rica. Bueno, no para hablar mal de un restaurante, de otro restaurante, hay cosas buenas. Y también esas cosas no tienen nada de malo en ocasiones especiales. Pero si esa es la dieta que van llevando,
es una epidemia. Y es una epidemia aquí ya en el país de Estados Unidos. Por eso es precisamente que salen estas cuestiones así. Y prácticamente el doctor lo que le dijo, ¿sabes qué? Están matando ustedes a su hijo de bondad. O sea, los papás pues decían, no, es que no puedo verlo, quizás llorar y que no come otra cosa más que sus papitas y pues voy y se las compro. Lo están matando de bondad. Dice, si ustedes ya a su edad eligen comer nada más comida chatarra, ustedes por lo menos están bien conscientes de las consecuencias que van a tener. Y saben lo que les va a hacer, saben las consecuencias de eso. Él, a pesar de que le diga, si es que le decimos, escucha, hijo. A pesar de que le digan, todavía no tiene bien el razonamiento formado como el que ya lo tienen ustedes, de poder saber bien las consecuencias en un futuro. Y es interesante cómo Dios nos toma como unas personas ya responsables. No como niños chiquitos, sino como ya responsables de nuestras acciones. Y por eso es que la ira de Dios se manifiesta. Y uno pudiera decir, bueno, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Pues sencillamente por medio de permitirnos cosechar lo que nosotros mismos sembramos. Y eso es lo que vamos aquí a ver en Romanos capítulo 1. La vez pasada vimos hasta el versículo 23. Ahora vamos a ver el versículo a partir del versículo 24, donde aquí lo que está mencionando, ¿sabes qué? Dios mismo los entregó a la inmundicia. Ahí en el versículo 24. Como vimos anteriormente, y lo vimos en el versículo, anteriormente, ¿no? En el versículo 18, vimos que la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad e inmundicia de los hombres. ¿Por qué? Por detener con injusticia la verdad. Vimos que esa verdad de Dios era que ellos no glorificaron a Dios. Versículo 20 menciona, bueno, versículo 19, perdón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Nosotros, a pesar de que conocemos a Dios, no hay excusa de que alguien diga, bueno, es que nadie me dio una clase de teología, por eso es que no conocí a Dios. No, Dios se le puede ver claramente su poder, sus atributos divinos desde la creación. Sabemos en nuestro corazón que hay un Dios. El hecho de que ahorita nosotros le estamos enseñando acerca de Dios y acerca de Jesucristo, no les estoy enseñando en un vacío como, es que eso es algo muy extraño para mí, no. Sabemos dentro de nosotros mismos, quizás muy en nuestro subconsciente, pero sabemos que hay un Dios. Y en lugar de glorificarle a Dios, dice, no le glorificamos a Dios como a Dios, no le dimos gracias, sino que hicimos, cambiamos por algo más, lo cambiamos por algo más. Dijimos, Señor, a pesar de que tú eres el Dios todopoderoso, quizás con algo, una obra de mis manos, quizás con algo que yo haga, con eso va a ser ahora mi Dios. O quizás el puro dinero, o quizás los bienes materiales, eso es todo lo que me interesa en la vida. De Dios, no, suprimo esa verdad, no quiero seguir con esa verdad. Y de ahí se empieza a manifestar la ira de Dios. Ahí en Jeremías menciona, ¿sabes qué? Dos grandes males ha hecho mi pueblo. Uno es, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Ese es uno de los grandes males que ha hecho mi pueblo. Todo lo que mi pueblo necesitaba, ahí estaba yo. Yo les estuve guiando por el desierto, tenían hambre, yo se les daba el maná del cielo. Tenía sed, de la roca salía agua. Absolutamente todo lo que necesitaban, ahí estaba yo, lo vieron. Me dejaron a mí a pesar de eso. Y el segundo mal, ¿sabe qué es? Me dejaron por cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron por algo vano. Me dejaron por algo inútil. Y es lo que Dios está diciendo. Por eso se manifiesta la ira de Dios. ¿Sabes qué? Yo vine aquí en este mundo. Yo di mi vida por ti. Yo hice este mundo. Lo hice para que tú pudieras tener vida, para que tú pudieras glorificarme, para que tú pudieras amarme con todo tu corazón. Y sin embargo, me dejas por algo inútil. Y es lo que empieza a mencionar aquí en el versículo 24. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Claramente durante el tiempo de que Pablo estaba escribiendo esta carta ahí en Corinto, había muchos templos donde tenían sus imágenes de diferentes hombres o dioses que tenían, de diferentes mitologías griegas que tenían, y era lo que adoraban, esas estatuas, esas imágenes. Y Pablo menciona, y es más, no nada más hacían eso. Ellos cambiaron la gloria de Dios, vimos por cuestiones incorruptibles, adoraban a las águilas, porque realmente eran los que se llevaban los insectos o los diferentes animales, quizás ratones, que les eran de molestia, entonces decían, bueno, vamos a adorar al águila. Adoraban a la serpiente, adoraban a diferentes tipos de animales, a hombres también adoraban. César mismo era el que decía, ¿sabes qué? Adórenme a mí. Ahorita nosotros diríamos, bueno, ahorita nosotros no hacemos eso. Ellos llegaban a tal magnitud y tenían tal impureza de que ahí en los servicios que tenían en sus templos lo que había era prostitutas. Y de esa manera servían así a sus dioses, porque las personas llegaban, se metían con prostitutas, tenían relaciones con ellas y de alguna manera mágica en sus pensamientos pensaban que esas relaciones también lo estaban teniendo los dioses, y los dioses les daban su ganado, los dioses les daban más hijos, todo eso por medio de lo que ellos estaban haciendo. Y Pablo menciona, eso es lo que es la ira de Dios. Dios nos hizo para serle fiel a Él. Dios nos hizo para que nosotros podamos seguirle a Él con todo nuestro corazón, y nosotros decimos, Señor, yo te voy a dejar a ti por algo que no vale la pena. ¿Y cómo se refleja eso? ¿Qué es lo que cosechamos al nosotros dejar a Dios de esa manera? Deshonrar nuestros propios cuerpos. Lo que claramente se veía a ellos, lo que ellos hacían, algo que Dios hizo en nosotros, el cual nuestra misma conciencia dice, ¿sabes qué? Mantente fiel a una sola persona. Lo más natural y lo más normal no es de que nosotros estemos con una persona y luego con otra persona y luego con otra persona, no. Sabemos que es una sola persona para toda la vida. Pero uno diría, bueno, eso pasa en la sociedad de Roma, en la antigua. No, en nuestra sociedad no pasa eso. ¿Seguros? ¿Has visto, prendido sencillamente tu televisión, mujeres semidesnudas como si nada? Normal. Es parte de nuestra cultura. Deshonrar nuestros propios cuerpos. En lugar de cuidar realmente nuestros cuerpos y únicamente mostrarlos o únicamente tenerlos y mantenerlos para esa relación con nuestro cónyuge, ahí salen como si nada en la televisión. No hay, yo me quedo hasta sorprendido, a veces me da hasta coraje. Películas por más sanas que uno quiera ver, no, pues es que va a ser esta película, ¿no? Que va a ser de la galaxia o de la otro, de cualquier, que diría uno, bueno, es de niños, es de jóvenes. A fuerzas tiene que ver una escena donde hay unas personas ahí en la cama prácticamente. Y ahí te lo ponen. Es más, hasta te lo ponen sin avisarte, ¿no? Tú estás viendo eso y de repente, ¡ay, caray! No, en serio. Y uno se queda, ¿qué está pasando? La ira de Dios sobre nuestra sociedad. Decimos, no, Dios, mi Dios va a ser, quizás sí, muy religioso, podemos tener, pero tú dices, bueno, no puede ser eso porque nuestra religión, nuestra comunidad latina es bien religiosa, bien devota, sí, pero muchas veces no es al Dios vivo y verdadero. Son devotos quizás a una religión, son devotos quizás a una estatua, quizás son devotos a algo, a un hombre, a un santo, a lo que sea, pero no son devotos al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo. Y esa infidelidad, ¿en qué se refleja? En que ya no somos fieles con nuestro propio cuerpo. La ira de Dios se va manifestando. ¿Cómo más se manifiesta la ira de Dios? Por eso puse al principio el ejemplo de la epidemia que tenemos con la obesidad. Porque a veces ni nos damos cuenta, a veces decimos, bueno, la ira de Dios, no, pues no la vemos aquí. Estamos bien económicamente, aparentemente en este país. No se ve la ira de Dios. La ira de Dios la tenemos aquí en este país. Igual como en nuestros países. ¿Qué más? Fíjense el versículo que sigue. Por esto, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pasiones vergonzosas. Uno diría, lo más natural es que si Dios es fuente de agua viva, lo más natural sería, oh sí Señor, yo quiero esta fuente de agua viva. Lo más deshonroso y vergonzoso sería ir por una cisterna que no sostiene agua. Pero eso es lo que hacemos. Y esas pasiones vergonzosas ahora se refleja ¿en qué? En que nosotros también cambiamos el uso natural por el que es contra naturaleza, y aquí claramente te lo dice. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Vemos el homosexualismo, donde un hombre, en lugar de tener relaciones con una mujer, que es lo que es la naturaleza, y salen hijos de ahí, ahora es con un hombre. O vemos el lesbianismo, que es una mujer con una mujer. O vemos el bisexualismo, a veces con un hombre, pero a veces con una mujer. O vemos la transexualidad, de que bueno, soy hombre, pero no quiero ser hombre, ahora quiero ser mujer. Hago una operación y me convierto en mujer. O viceversa. Cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza. La ira de Dios se va reflejando. Y uno diría únicamente, bueno, eso es con las personas que tienen ese problema, pero ¿qué acerca de la violación? Por medio de la fuerza cometer un acto en el cual Dios quiere que ese acto represente una verdadera armonía y unidad entre dos personas, pero uno lo hace por medio de la fuerza. ¿Qué acerca de la pederastia? Cuando una persona se mete con niños chiquitos. ¿Qué acerca de la sodomía o el incesto o aún el adulterio? Pasiones vergonzosas que trae vergüenza, o el bestialismo. Uno diría, bueno, ¿a poco en este país tenemos la ira de Dios? Sí. Ustedes saben que hace unos cuantos meses atrás la Suprema Corte decidió que ya es aceptado en cualquier estado de este país, de la Unión Americana, en que un hombre se pueda casar con un hombre, una mujer se pueda casar con una mujer y tener exactamente todos los derechos como si fuera una relación natural entre hombre y mujer, incluyendo tener hijos. Obviamente no pueden tener hijos de manera natural, porque es contra naturaleza lo que están haciendo, pero los pueden adoptar. La ira de Dios. Uno diría, bueno, es que la ira de Dios pues debe ser el SIDA que les está dando. Bueno, pudiera ser parte, pero la ira de Dios es entregarlos a esa manera de pensar. ¿Sabes qué? Tú me has dejado a mí fuente de agua viva por algo vergonzoso, algo que no sostiene agua. Ahora estás cosechando lo vergonzoso. Y es como estamos en nuestra sociedad. Esto no es algo nuevo. La sociedad romana, aproximadamente el 70% de los varones, no estoy seguro de la estadística, es lo que había escuchado, ya habían tenido, de alguna manera, habían ya sido, tenido alguna relación con otro varón, ya sea por la fuerza o por decisión propia, ¿no? Eso es algo que realmente ha sido durante toda la historia de la humanidad, cuando ellos empiezan a dejar al Dios vivo y verdadero, y entra la ira de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos ver la ira de Dios que dice el apóstol Pablo? Viene en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es interesante cuando el mismo verbo que dice ellos no decidieron o ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso significa que ellos dijeron, Dios, tu fuente de agua viva, te repruebo. Yo te repruebo. A pesar de que uno diría, bueno, Dios, ¿cómo lo vamos a reprobar? Él es todo, ¿no? Él es máximo, ¿no? O sea, si uno le va a dar una calificación a Dios, pues va a ser lo máximo de lo máximo de lo máximo. No alcanzaría, ¿no? La calificación que uno le pudiera dar a Dios. El hombre dice, no, yo repruebo a Dios. ¿Y qué es lo que cosecha? Una mente reprobada, donde ya su manera de pensar está reprobada. ¿Y cuál es esa mente reprobada que menciona ahí?
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vemos que son ideas erróneas que vienen en la mente y uno puede decir, ¿cómo es que alguien puede hacer eso? ¿Cómo es que alguien puede cometer tales actos, tanto de perversidad, de fornicación, de homicidios? ¿Cómo es que alguien que no pueda tener afecto natural? ¿Cómo es que alguien puede ser aborrecedor de Dios en tal manera? ¿Cómo es que uno pueda cometer tales actos de injusticia? ¿Qué clase de mente tienen? Una mente reprobada. Uno decide darle a Dios, Dios, yo te repruebo. La consecuencia, nuestra mente queda reprobada. Lo pudimos ver esta misma semana. Una persona otra vez cometiendo de esos actos donde llegas, se mete a escuelas y empieza a matar gente. En ese caso le estaba preguntando a las personas que quién era cristiana, porque quería específicamente encontrar a los cristianos y matarlos. Si alguien decía, yo soy cristiano, ahí le ponía en un segundo vas a ver a tu Dios. Y los mataba de esa manera. Los que decían que no, pues les disparaba quizás a veces nada más en el pie. Y uno nos dice, ¿en qué estamos, no? ¿Qué clase de sociedad estamos viviendo? Bueno, esto pasa aquí, vámonos a nuestros países, la vida realmente no vale mucho. Si no te comportas, si no te alineas con el crimen organizado, pues te desaparecen. De repente, ¿cuántos desaparecidos no hay sencillamente en México? Uno dice, pero ¿cómo uno puede tener esa mente? Una mente reprobada. Las personas quisimos como sociedad decirle a Dios, Dios, no, Dios te reprobamos. ¿Qué cosechamos? Mente reprobada. ¿Qué más? Al fin de cuentas, muerte. Fíjense en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Al fin de cuentas, las personas saben que aún lo que están cometiendo, saben que merecen la muerte por lo que están cometiendo. Ellos lo saben, dentro de su corazón, su conciencia les dice que están haciendo algo malo. Su conciencia les dice que son dignos de muerte, pero tristemente, a sabiendas de las consecuencias, a sabiendas de que saben que sí, yo estoy cometiendo estos actos reprobados, yo sé que merezco la muerte, pero no nada más eso, también se complacen con los que la practican. Una cosa es a veces que uno hace algo malo y uno dice, bueno, yo sé que está malo, pero cuando lo ven a otra persona, claramente está diciendo, sí, está mal. ¿Pero qué diferencia cuando aún lo ven otras personas y todavía dice, ah, qué bueno que lo están haciendo? Aún se complace con los que los practican. Tal como la persona que estaba, lo que estaba sacando ahorita, ¿no? De la misma persona que mató a estas otras personas. ¿Saben de dónde sacó sus ideas? De otros asesinatos. Eso es lo que le complacía. Ver a otros jóvenes matar a otras personas. Ay, me voy a complacer con eso. Acaba de salir ahorita que dio su mensaje después del tiroteo que hubo esta semana. Y estás frustrado porque dices que ¿cómo es posible que en este país civilizado, este país del primer mundo, estemos teniendo este tipo de cosas? Otros países han hecho más en cuanto a las leyes, de leyes contra armamento y otro tipo de leyes, y nosotros no podemos hacer nada porque sencillamente nuestra política no nos permite y unas personas se aferran a que no se cambie nada y no podemos hacer nada. Y claramente, pero frustrado el presidente. Y la verdad es que no creo que la verdad pueda hacer mucho o no pueda hacer nada. Pero al fin de cuentas, sí necesitamos mejores leyes, mejor regulación con los armamentos. Necesitamos mejores ayudas en cuanto a terapias psicológicas. Necesitamos mejor ayuda en cuanto a otros diferentes ámbitos para poder ayudar lo que está pasando con nuestra sociedad. Pero ¿saben qué? Lo único que realmente va a arreglar el problema de raíz
¿Qué es? Cuando uno decide reconocer al Señor. Ya no reprobarlo, ya no cambiarlo por algo más, ya no ser infiel a Dios, pero decir, Señor, toda tu ira, porque uno puede decir, bueno, es que esa es la sociedad, pero yo realmente no tengo la ira de Dios en mi vida. No, realmente eso de la ira de Dios, eso para los malos que están allá afuera. Realmente si somos sinceros, todos de alguna manera, aunque sea nuestra propia mente, quizás no de manera externa, pero quizás en nuestra propia mente nosotros hemos cometido algunos de esos actos que acabamos de ver aquí. ¿Y saben qué? Esa fue la razón por la cual Cristo llevó la ira de Dios. Esa es la razón por el Evangelio. Esas son las razones por las buenas noticias. ¿Por qué Cristo tuvo que venir y morir en la cruz? Él no cometió ningún pecado. Porque tú y yo merecíamos la ira de Dios en nuestras vidas. Por haber dejado a Dios, en lugar de glorificarle con nuestras vidas, cambiarlo por algo más. Y Cristo vino, llevó la ira que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Y ahora Él está tocando la puerta de nuestra vida. En el momento que uno le abre la puerta, todo nuestro pecado, toda la ira de Dios queda ahí sepultada con Cristo, porque en ese momento nos unimos con Cristo y morimos con Él ahí en la cruz, y la ira de Dios queda ahí clavada en la cruz. Y no nada más esto, Cristo resucitó para que podamos nosotros tener una nueva vida. Y ahora, en lugar de llevar la ira de Dios en nuestra vida, ¿sabe qué empezamos a llevar? El amor de Dios. Ahora, en lugar de estar cometiendo actos infieles con otras personas, empezamos a tener fidelidad. Decimos, no, yo únicamente me voy a comprometer con una persona para toda la vida. ¡Qué bonito! El amor de Dios se empieza a reflejar en nuestra vida. En lugar de tener pasiones vergonzosas, empezamos a tener pasiones honrosas. Ya eso de pasiones vergonzosas que empiezan a venir a nuestra vida, decimos, no, yo voy a seguir lo que sea honroso. No lo vergonzoso, no cambiar el uso natural, sino aquellas cosas que en verdad son honrosas. Porque el amor de Cristo está en nuestra vida. En lugar de tener una mente reprobada, empezamos a tener una mente aprobada por Dios. Y empezar a hacer, en lugar de cometer actos de injusticia, a cometer actos de justicia. Y esa es la manera en que Dios nos va cambiando. Y al fin de cuentas, en lugar de muerte, ¿qué escogemos? Vida. La vida que Dios nos da en nuestra vida. Esa nueva vida que tenemos en Él. Por eso es que necesitamos el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo claramente delineó cómo estaba la situación en su cultura, en la que él vivió hace 2000 años. Es decir, ¿sabes qué? Tienen un problema. El problema que tienen es la ira de Dios. Más adelante va a explicar lo que ahorita les expliqué, lo que es el Evangelio. Lo voy a explicar a detalle. Bien bonito, esta carta está preciosa. Les voy a explicar lo que es el Evangelio. Pero aquí les dijo, ¿saben qué? Ustedes lo necesitan. Ustedes necesitan ese Evangelio porque la ira de Dios está sobre su vida. La ira de Dios está en nuestra sociedad hispana, nuestro país, los países de donde venimos. La ira de Dios está ahí. ¿Por qué necesitamos esas buenas noticias? Que Cristo murió. Porque en el momento que uno le dice, sí, Señor, yo sé que yo merezco tu ira, pero yo sé que Cristo llevó tu ira, llevó todo el castigo que yo merecía. Yo quiero, Señor, ahora reconocerte. Yo quiero que tú me perdones, que tú entres en mi corazón, que tú me cambies y que tú me des una nueva vida. Yo quiero que la ira de Dios ya quede ahí clavada en la cruz. Y yo quiero que la nueva vida de Dios pueda en verdad ser reflejada, el amor de Dios ser reflejado en mi vida. Tú quizá ya le hayas pedido a Cristo eso, pero a veces tú mismo te das cuenta, ¿por qué estoy teniendo este tipo de pensamientos reprobados? ¿Por qué estás teniendo este tipo de pasiones vergonzosas? ¿Por qué es que estoy teniendo este tipo de pensamientos infieles? Asegúrate de reconocer quién es Dios, glorificarle con tu vida, dale gracias. Si tú ya tienes a Cristo, ¡qué bendición! Tú ya tienes el amor de Dios. Dile, Señor, perdóname. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dile, Señor, ayúdame a cada día glorificarte. Cada día ver tu amor tan grande, que tú moriste por mí. Y que ahora, en lugar de tener la ira y reflejar la ira en mi vida tuya, ahora yo puedo reflejar tu amor hacia otras personas.
Gracias, Señor, por eso.